La mañana de este jueves se dio a conocer la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, objetivo prioritario y figura clave en la generación de violencia en el estado de Michoacán. El Botox es identificado como el principal extorsionador de productores agrícolas, en particular de los limoneros de la región, y como uno de los líderes del cártel llamado de los Blancos de Troya, ligados a su vez al cártel Jalisco Nueva Generación. Además, Sepúlveda Arellano es señalado como responsable del asesinato del líder empresarial limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre del año pasado. Cayó el presunto asesino del líder limonero Bernardo Bravo. César Alejandro N., alias El Botox, está identificado como el principal extorsionador en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Lo capturaron la mañana de este jueves en el municipio de Buenavista. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Es líder de los Blancos de Troya, grupo criminal vinculado a los Viagra y al cártel Jalisco Nueva Generación. En el operativo también detuvieron a 3 de sus principales colaboradores. Esteban N., alias El Pánico, de 29 años, Eder N., alias El Greñas, de 18, y Sandra Lisbeth N., de 23. Se logró primero de la ubicación de esta mujer que era operadora de él. Fue la primera que ubicamos en la mañana y a partir de ella ubicamos a otro de los operadores para poder capturarlo. Tenía sus salidas, sus rutas de escape muy bien planeadas y subía a las partes altas, a las partes de cuevas, de barrancas que hay en la zona de Tierra Caliente. El Botox tiene 7 órdenes de aprehensión a nivel local y federal por extorsión agravada y homicidio calificado. Es requerido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. Respecto al homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, cometido en octubre de 2025, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que el día de su asesinato se habría reunido con el Botox en la comunidad de Zenobio Moreno. La muerte de Bernardo fue ese día, el domingo 19, y lo trasladaron en su propio vehículo al sur de la ciudad de Apatzingán. El encuentro habría sido pactado por Marco Antonio N., alias El Pilones. Este sujeto, también de oficio limonero, habría convencido a Bernardo Bravo de reunirse con el líder criminal. En esta investigación que se le dio seguimiento a Marco Antonio N. y a El Botox, siempre tuvieron comunicación entre ellos. Solicitamos con esta extracción de datos un cateo en el rancho de Alejandro, alias El Botox, donde se hicieron varias pruebas periciales. Encontramos residuos hemáticos que en las pruebas que se hicieron por parte de nuestro personal forense salió positivo, que eran y se cotejaba con el ADN de Bernardo Bravo. Con esto se tiene científicamente y técnicamente que el homicidio de Bernardo fue justo en este lugar, en el rancho del Botox. Marco Antonio N. fue arrestado este miércoles en el municipio de Tuxpan. Con ellos son 7 los detenidos por el homicidio de Bernardo Bravo. Para ADN Noticias. Bueno, a mí me sigue llamando la atención, profundamente la atención, que sea sobre todo el gobernador del estado el que da estos comentarios, que opina, cuando estas investigaciones realmente las hicieron en el ámbito federal. La hizo la Secretaría de Seguridad, el Ejército Mexicano, son los que estuvieron ahí, son los que tienen este plan de Michoacán, de paz y justicia, creo que se llama, de Michoacán, donde tienen 430 detenidos. ¿Por qué? Porque en todo el periodo anterior, antes de la muerte precisamente de Bernardo Bravo, no se hizo nada.
se dejó crecer a los grupos criminales. Este personaje, el Botox, también tiene otra característica que es importante. Fue el que inició estos ataques con explosivos, sobre todo contra elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entonces, es un personaje realmente importante. Habrá que ver si con él se desmonta toda esta estructura de extorsión que hay sobre los limoneros y los aguacateros. ¿Por qué? Porque me parece que es una estructura que va mucho más allá de 1, 2, 3 personajes o de una célula del crimen organizado. No deja de ser, sin duda, una detención importante. Por supuesto que no, y en cuanto a las acciones en seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana ofreció un balance de detenciones en Puebla a partir del 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de enero del 2026. Todas estas detenciones que se han dado, entre ellas sobresalen la detención de un sujeto apodado El Guayabes. Este Guayabas cayó junto con los integrantes de su banda acusados de robo de combustibles y transportes, al tiempo que en Sinaloa continúan las investigaciones por el secuestro de la TikToker Nicolette. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer las acciones en torno a la seguridad en Puebla, donde destacó el combate al robo de combustible y particularmente la detención de líderes y operadores de grupos dedicados a este delito. En esta lista destacó la detención de Gualberto N., alias El Guayabas. En Puebla se detuvo a Gualberto N., alias El Guayabas, considerado objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos de los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías y Tlalhuapan, Puebla. En un operativo conjunto en Tlaxcala, la Guardia Nacional y autoridades de Puebla detuvieron el 20 de agosto a este sujeto, señalado como líder de una red dedicada al robo de gas LP y principal generador de violencia en ambos estados. La captura ocurrió en San Martín Texmelucan, Puebla, tras una persecución iniciada en Ixtacuistla, Tlaxcala. No obstante, los hechos de inseguridad y violencia siguen sacudiendo al país. En Sinaloa, buscan a Nicolette Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicolette. La joven tiene 20 años, fue privada de la libertad la tarde del 20 de enero en la zona de la Isla Mussalá, en Culiacán, luego de ser interceptada por sujetos armados mientras conducía su camioneta. El Gabinete de Seguridad sigue una línea de investigación que implica la facción de los Mayos del Cártel de Sinaloa. Otra pista apunta a su actividad comercial con el sitio Nicolette Shop, donde ofrecía pulseras, lentes, ropa y gorras con referencias a Joaquín El Chapo Guzmán y a los Chapitos. En tanto, sujetos armados asesinaron a un médico dentro de su consultorio en la Sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. La víctima fue identificada como Jesús Manuel Elizalde, de 33 años, quien atendía de manera particular el establecimiento ubicado frente al Hospital del Seguro Social. Primeros reportes apuntan a que los agresores llegaron al lugar y le exigieron atención para un civil con heridas de bala. Ante la negativa, le dispararon. Mientras tanto, en Tabasco, asesinaron a otro policía. Ocurrió en Cunduacán. Mario Escalante López hacía labores de vigilancia en una biblioteca municipal cuando dos sujetos se le acercaron, intercambiaron unas palabras y le dispararon. Antes de escapar, los criminales le quitaron sus pertenencias y su arma de cargo. En la Ciudad de México detuvieron a una pareja por extorsionar a la encargada de un negocio de terapia física en la alcaldía Tlalpan. Se identificaron como empleados de la alcaldía y le exigieron dinero a cambio de no reportar supuestas anomalías en su establecimiento. El hombre y la mujer llegaron en una camioneta con logotipos aparentemente oficiales. Bueno, y hablando de huachicol, contrabando de combustibles, redes de protección, ha llamado la atención que la defensa de los hermanos Farías, los dos contraalmirantes de la Marina, acusados de estos y otros delitos, sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, demanden ahora que el exsecretario de la Marina, como se ha pedido tantas veces en en muchos otros espacios, sea citado a declarar en la investigación sobre el caso, colocándolo además como responsable de esa operación y de sus nombramientos.
Hoy el almirante Raimundo Morales dijo que ya fueron dados de baja los dos hermanos Farías y que tienen 15 días para pedir revisar su caso. El tema, la pregunta es a ver si el almirante Ojeda declara algún día ante la Fiscalía General de la República. Como le decíamos, los hermanos Farías, uno está preso, el otro está prófugo, fueron apenas en los últimos días fueron dados de baja en la Marina de México. La falta de compromiso y el encubrimiento de los supuestos responsables por el aparato del Estado ha hecho que el caso del contrabando de combustible avance a cuentagotas. Este jueves, durante la audiencia de tutela de derechos celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, la juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entregó información incompleta con documentos testados, es decir, con información tachada o marcada con recuadros negros. Además de negar acceso al expediente original a los abogados de Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano. Es por eso que la jueza de control, Mariana Vieira Valdés, ordenó entregar el expediente de 20 tomos contra el vicealmirante de la Secretaría de Marina. Según el despacho Epigmenio Mendieta y Asociados, la jueza resolvió que la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder. El expediente está relacionado con el decomiso de un buque que llegó en marzo al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel de contrabando. Manuel Roberto, sobrino del exsecretario Rafael Ojeda Luján, fue detenido junto con otras 13 personas por la investigación relacionada con una red de tráfico de combustible en las aduanas marítimas del país. Por lo pronto, el actual secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, informó que los hermanos Manuel legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión. Algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen. Irónicamente, pese a estar bajo investigación por encabezar una red de tráfico de combustible, se le siguió pagando su salario en la Marina como si ambos fueran servidores públicos ejemplares. La jueza ordenó que el 27 de enero a las 10 de la mañana se debe entregar el expediente en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Ambos hermanos hidrocarburos, según el expediente, es una obligación legal. El debido proceso no admite atajos y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo. Fernando Farías Laguna permanece prófugo. Y bueno, nos preguntábamos cuándo se citará a declarar al ex secretario de la Marina, el tío además cercanísimo de estos dos ex contraalmirantes, ya fueron dados de baja los hermanos Farías. No ha sido citado a declarar y hay tanto rezago en esta investigación que llegó a un punto, a un límite, y luego yo creo que como alguien se asustó, no quiso avanzar, no quiso ir más arriba porque tenía que llegar a este tipo de personajes, y eso es responsabilidad directa de quien detentó la Fiscalía General de la República hasta hace unos días, de Alejandro Gertz Manero. Hoy Alejandro Gertz Manero tuvo su reunión allí en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la Comisión Permanente, estuvo del Senado y ahora irá a la Comisión Permanente y a ser ratificado y llegará a Gran Bretaña y se irá a Gran Bretaña, pero nadie le reclamó. Solo muy tibiamente el senador Luis Donaldo Colosio le reclamó muy tibiamente
la gestión de Alejandro Germanero, que es responsable de muchas de estas cosas que han pasado en los últimos 6, 7 años. En un hecho que a mí me parece lamentable, los legisladores del PAN y del PRI decidieron no ir a esta reunión. En lugar de ir y cuestionar, decidieron que mejor era no participar. Pero cuando vemos por qué tenemos todos estos rezagos en todas estas investigaciones, por qué en el caso del Huachicol no se avanzó hacia otros niveles, es responsabilidad de quien estaba en la Fiscalía. Por eso fue removido de la Fiscalía General de la República. Ahora, Jorge, es impresionante que ahora la defensa de los hermanos Farías evidentemente están pidiendo que declare el exsecretario, el exalmirante secretario de la Marina. ¿Por qué? Porque él estaba enterado, él fue quien puso a sus sobrinos en ese lugar y quien de alguna manera operaba. Es demasiado grande el negocio, demasiado grande lo que se hizo con el Huachicol fiscal, donde estuvo muy metida esta gente de la Marina como para que no supiera. Y además de todo, bueno, la gente que está en la Secretaría Marina antes y ahora están muy indignados. ¿Por qué? Porque una institución que era impoluta, que era sin lugar a dudas con quien se comunicaban las agencias de seguridad de Estados Unidos, se comunicaban con la Marina antes de que llegara el almirante Ojeda, porque era en quien más confiaban, pues de repente desprestigiaron una institución que es tan valiosa para México y para los mexicanos. Habrá que ver qué pasa en estos próximos días, pero sí sería conveniente que el almirante Ojeda llegara a declarar y nos dijera, por lo menos, no estamos diciendo que sea culpable o no, pero por lo menos que nos diga si estaba enterado. Si no estaba enterado es todavía más grave, porque quiere decir que no sabía ni siquiera lo que pasaba en Semar cuando él la presidía. Bueno, vamos a otro tema. Mientras tanto, en Davos, donde se está configurando un nuevo escenario político mundial, hoy se presentó la llamada Junta de la Paz que administrará Gaza, pero en donde intervendrán en muchos conflictos internacionales, y es una iniciativa que ha hecho el presidente Trump, que en los hechos margina o quita espacios de resolución para la ONU. Bueno, allí mismo Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, presentó el plan de reconstrucción de Gaza. ¿Se acuerda cuando Trump decía que iba a ser como una gran zona turística? Bueno, eso es lo que presentó Kushner hoy, convirtiéndola en una zona, proponiendo que se convierta en una zona de alto turismo, toda esa franja del Mediterráneo. Arropado por una veintena de jefes de Estado y de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en Davos, Suiza, el acta de constitución de la Junta concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. El nuevo organismo buscaría apuntalar su imagen de pacificador. Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan su función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU. Dentro del marco de la Junta de Paz se incluye una Junta Ejecutiva de Gaza, que será responsable de supervisar todo el trabajo sobre el terreno de un grupo administrativo de Gaza, según la Casa Blanca. En la ceremonia, Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, subió al escenario para presentar el proyecto para una reurbanización de Gaza y mostró diapositivas de cómo podría ser la nueva Gaza bajo los planes estadounidenses. Las imágenes mostraban rascacielos futuristas junto al mar en la actual franja de Gaza, con promesas de un turismo costero en el futuro. The largest humanitarian effort done into a war zone, and we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying, let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what, let's just plan for catastrophic success. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. Según la versión de Kushner, en la localidad suiza de Davos se está trabajando con el nuevo gobierno tecnocrático de la franja para lograr la desmilitarización de los milicianos de Hamás, porque si Hamás no cumple, terminará con las aspiraciones de paz de la gente.
De acuerdo a la presentación de Kushner, el desarme será premiado con amnistía, la reintegración o una salida segura del territorio. Asimismo, recalcó que el día a día del enclave será dirigido por un comité que no tendrá connotaciones políticas y que estará conformado por tecnócratas. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, también en Davos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, anunció hoy que va a haber una junta trilateral en Emiratos Árabes el próximo fin de semana entre Rusia, Estados Unidos y la propia Ucrania para tratar de avanzar en la paz. Es un tema que no podemos dejar de lado, un tema importante. Y ahí también en Davos, uno de los firmantes de esta Junta de Paz, tan controvertida Junta de Paz, el país de los que firman más importante de América Latina, Argentina, que gobierna el controvertido Javier Milei, habló también en Davos, y se puede estar o no de acuerdo con Milei, pero lo cierto es que sigue estando arriba en las encuestas de cara a las elecciones del 2027. La economía argentina, que fue destrozada en los últimos años o en las últimas décadas por los gobiernos peronistas, comienza tímidamente a reaccionar y crecer. Será la que más va a crecer en América Latina en 2026, y en Davos Milei defendió su alianza con Trump y Israel, la captura de Maduro en Venezuela y también el comercio de su país con China. Estuvo interesante. Participación del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos destacó los triunfos electorales de la ultraderecha en América Latina y defendió su agenda ideológica ante líderes globales. De la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas. Es por ello que desde la llegada a la administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclopia tarea del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto es Make Argentina Great Again. Milei ve al futuro y aprovechó el escenario internacional para instar a los gobiernos de todo el mundo a dejar de interferir con las empresas de inteligencia artificial. Nótese que bajo esta misma línea podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. En cuanto a su administración, el presidente argentino destacó la implementación de 13.500 reformas estructurales desde que asumió el cargo en 2023, las cuales, según dijo, han creado una economía más dinámica y eficiente que permite a Argentina volver a crecer, lo que traería beneficios para la región. América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. El discurso de Milei se produce en un momento en que continúa promoviendo las políticas de libre mercado y la desregulación como pilares centrales de su agenda económica. Durante la jornada, el presidente firmó el documento fundador del Consejo de Paz para vigilar la tregua y reconstruir Gaza, un organismo polémico que podría rivalizar con la ONU. Milei también elogió la actuación de Trump en Venezuela y defendió el comercio con China. Solo 3 mandatarios del continente americano estuvieron presentes en el lanzamiento del Consejo: el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña. Bueno, y como le venimos diciendo, en Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que este fin de semana habrá una reunión trilateral en los Emiratos Árabes para tratar de encontrar un acuerdo de paz para la guerra. Dijo que tuvo una muy buena reunión con Trump y criticó duramente a los países europeos. Dijo
que a los europeos les encanta debatir del futuro, pero eluden tomar acciones, así lo dijo. Y bueno, Jorge. Bueno, ahí está. Ahí están. Es muy interesante. A ver qué sale de esta reunión en Emiratos Árabes. Es sorpresiva, no estaba organizada y será el próximo fin de semana. Lo que sí estamos viendo es un reacomodo geopolítico impresionante. Hace un par de años nunca nos habíamos imaginado todo lo que está sucediendo en este momento, ni lo de Groenlandia, ni lo de ni la guerra en Ucrania, ni lo que estamos viendo en Medio Oriente. Un mundo y una situación en este momento muy complicada, muy enfrentada y bueno, con muchos cambios. Cambios globales, son ya cambios globales. Hay, como dicen los especialistas, un cambio de paradigma en la política internacional. Sin lugar a dudas, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, mañana aquí en punto de las 11 de la noche en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.